Ser podcast. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Céline Sciamma se ha convertido en una de las autoras de referencia del nuevo cine europeo. En Petite Maman usa el realismo mágico para componer una preciosa fábula sobre las relaciones de niñas, madres y abuelas. También hay cine español con El Sustituto y Érase una vez en Euskadi. Y por supuesto, estrellas de Hollywood. Matt Damon, Ben Affleck y Jodie Comer protagonizan El último duelo, la nueva película de Ridley Scott. Muchas propuestas para ir al cine y también series para un buen maratón en casa. ¿Qué te pasa? Prométeme que me vas a creer. Lo prometo. Soy tu hija. ¿Vienes del futuro? Ridley Scott se hace un Rashomon en El último duelo, una película histórica que cuenta desde 3 puntos de vista una violación y un duelo entre 2 hombres, una cinta escrita por Ben Affleck y Matt Damon. Voy a arriesgar mi vida por vos. Vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo. Los secretos sobre el pasado reciente de España empiezan a salir a la luz, como el cobijo a jerarcas nazis en Denia durante décadas. El Sustituto es un thriller con Ricardo Gómez que indaga en esta historia. No estamos aquí para vigilar a los alemanes. Estamos aquí para proteger a los alemanes. Otra película española ambientada en los 80 es Érase una vez en Euskadi, un retrato de aquella época y de la amistad adolescente. Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. Shh, habla bajo. Lo que hago yo. ¿Y qué hago yo, José? Pues eso, estar aquí, ir a las manifestaciones. Y en series de televisión hay aluvión de estrenos españoles como Todo lo otro, una comedia generacional creada por Abril Zamora, la primera serie de una showrunner trans en España. Que me ha dejado el amor de mi vida y que soy un orco y me va a costar muchísimo encontrar a alguien que me quiera porque soy una cosa muy rara, amor, muy rara y estoy loca básicamente. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. En unas horas vamos a conocer el palmarés de la Seminci, la Semana de Cine de Valladolid, que hoy llega a su fin. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Una edición donde ha habido pesos pesados del cine de autor, como Farhadi con Ajiro, un héroe, la ganadora del León de Oro en Venecia, El acontecimiento de Audrey Diwan, o Robert Guédiguian con Mali Twist, una de las cintas inéditas que se han presentado en el certamen. Es una cuestión que además siempre me ha preocupado. Es la relación entre el socialismo y la libertad, la alegría, los cuerpos. A mí me parece que no hay incompatibilidad, como dicen los personajes, entre el socialismo y el twist. Y cuando digo el twist, hablo de la vitalidad, de la alegría. Creo que las revoluciones, las futuras, solo funcionarán si son festivas, si son alegres, si se preocupan de cuestiones morales y culturales, que no se ciñan solo a lo económico o lo social. Creo que esto es algo que nos puede alumbrar hoy en día. Hay también cine español con Neus Bayús y 6 días corrientes, o Benito Zambrano o Carlos Saura, que han presentado sus películas allí. Así que veremos qué decide el jurado. Estaremos atentos y lo contaremos en El Cine en la Ser, pero de momento vamos con los estrenos de esta semana y empezamos por El último duelo, película de Ridley Scott, con 2 guionistas de lujo. Ben Affleck y Matt Damon se han unido de nuevo como guionistas después de ese Oscar que lograron por El indomable Will Hunting, para hacer una historia que habla de consentimiento, de relato y de puntos de vista. Ante todos vosotros afirmo que he dicho la verdad. Los dos amigos estaban interesados desde hace años en adaptar la novela de Eric Jaguer sobre un caso real, el de una mujer, Marguerite, que denunció a Jacques Legris, amigo de su marido, Jean de Courage, de haberla violado en la Francia del siglo XIV. Han presentado en tu contra una terrible acusación. Jacques Legris entró en nuestra casa. Me atacó. Los dos actores llamaron para ello insistentemente al director Ridley Scott, con el que Damon había trabajado en Marte, para que leyera el guión. La idea era hacer una especie de Rashomon y así convencieron al británico, artífice de películas como Alien, Gladiator o The House of Gucci, otro de los estrenos de este año. Matt empezó a hablar de Rashomon y eso me fascinó. A la pareja de amigos se unió Nicole Holfener, guionista de Podrás perdonarme algún día, que introdujo el punto de vista femenino para esta historia que recuerda cualquiera de los múltiples relatos escuchados tras el estallido del movimiento Me Too, o a los relatos de cualquiera de las víctimas del caso Weinstein, productor con el que tanto Damon como Affleck han trabajado en el pasado. Necesitábamos a alguien que escribiera a Marguerite, que fuera una mujer. Por eso me llamaron a mí. Yo escribí la parte de Jodie Comer y los tres hemos trabajado y colaborado juntos en todas las partes, en realidad.
Los dos explican que hacer esta película les ha ayudado a ser más feministas. Yes, I do consider myself a feminist, and I think this movie principally was really exciting to me because me considero feminista y si esta era una película interesante es por el papel de Marguerite, su fuerza y su valentía. Algo obvio cuando leías el libro. Es una historia importante e increíble, clásica en términos de narrativa. Ante una gran injusticia, una mujer decide alzar la voz, decir no y buscar justicia poniéndose a sí misma en riesgo. Esperamos que podamos mirar al otro lado de una manera diferente, no solo imponiendo nuestra perspectiva, sino la realidad del otro. Emulando, como decimos, al gran Kurosawa en Rashomon, El último duelo cuenta los hechos a través de los ojos y el relato de los tres protagonistas, los dos hombres, el marido y el amigo violador, que acabaron en un duelo a muerte para solventar este problema de honor o de propiedad, como se escribe en el film. Y se añade además la parte más interesante, la de la mujer, la víctima de la violación, un personaje que interpreta a la actriz Jodie Comer en un registro completamente diferente al de la serie Killing Eve. Yeah, so the rape itself is shot from Legree's perspective and Marguerite's. La violación en sí misma la rodamos con la perspectiva del personaje de Marguerite. Me acuerdo la noche antes del rodaje, fuimos al estudio y entramos en las localizaciones Ridley Scott y yo y empezamos a hacer los movimientos. No había diálogo, no había un apego emocional. Al día siguiente en el set todo el mundo estaba listo para rodar y entonces Adam y yo nos tiramos al suelo para explorar la escena. Hubo un respeto tremendo en el set. Habíamos tenido una conversación antes para sentirnos cómodos y seguros. Cuando terminamos la primera escena, nos dimos cuenta de que había creado el ambiente exacto para contar la historia. La película muestra esas tres perspectivas y cuenta el mismo hecho con miradas y percepciones diferentes. Lo más significativo es la idea de esa violación. Mientras ella siente que es agredida y lo vive así, el violador considera que en el fondo ella quería y el marido piensa que igual su mujer tuvo la culpa. He dicho la verdad. La verdad no importa. Solo cuenta el poder de los hombres. Debería resolverse con discreción. ¡Soy inocente! Solicito un duelo a muerte. Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias. El derecho de los hombres sobre las mujeres, la falta de sororidad en la Edad Media o la violencia contra ellas están presentes en una película épica de aventuras, un drama y un thriller a la vez, donde el director muestra su maestría, sobre todo en la escena final del duelo entre ambos. Uno de los dos miente. Que Dios decida quién. ¿No me creéis? Los villanos, ese conde teñido de rubio que interpreta a Affleck o los dos gañanes soldados, como son los personajes de Adam Driver o Matt Damon, quedan como patanes y señoros de otra época. Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. El último duelo es un portentoso producto cinematográfico que va a dar mucho que hablar en este nuevo Hollywood. Más thriller con El sustituto, película de Óscar Aybar, que ha convertido a Ricardo Gómez en un cazanazis, un policía que investiga la presencia de criminales de guerra alemanes escondidos en Denia. Un reportaje de Laura Martínez. Tras la Segunda Guerra Mundial, la costa del Levante se convirtió en un pequeño refugio para algunos de los nazis más buscados en todo el mundo. Denia, una ciudad portuaria en la provincia de Alicante, se consagró como escenario paradisíaco donde miembros de la SS y del ejército alemán nazi tomaban el sol disfrazados de turistas a espaldas de la justicia internacional. Llego hace 10-15 años ya veraneando por la zona, en Calpe, acabo en un restaurante de verano y veo la típica pared de fotos de famosos y recuerdo una foto pequeñita en color con 6-7 personas vestidas con trajes, algunos de ellos de las SS y de la Wehrmacht, ¿no? Entonces, eran peinados de los años 60, pregunto qué rodaje era ese, me dijeron que eran los alemanes de Denia, que estaban al lado y que venían a celebrar sus cosas. Entonces ahí para mí se abre la caja de Pandora. Lo que cuento en la película es que, como mucha gente cree, sobre todo a partir de los 70, los nazis estaban en Sudamérica, pero lo que no mucha gente sabe es que muchos de ellos, algunos de los más importantes, buscados por crímenes contra la humanidad, estaban con camisas de flores, tomando el sol
apenas a 3 horas de vuelo de Berlín. A partir de este descubrimiento, Óscar Aybar comienza un proceso exhaustivo de documentación y así es como nace El Sustituto, un thriller policial ambientado en la localidad alicantina en el año 82. Soy Andrés, el sustituto. Andrés Expósito. Prefiero Andrés, a secas. No estamos aquí para vigilar a los alemanes. Estamos aquí para proteger a los alemanes. Conocemos la historia de Andrés, un policía madrileño que llega a la zona a sustituir a un compañero recientemente fallecido y que finalmente destapará uno de los mayores secretos guardados por el franquismo. Un hombre nacido en la década de los 50, criado en el auxilio social en Paracollos del Jarama, que rápidamente entra a formar parte de la policía, trabaja en Madrid Centro, años 80, años del plomo, es decir, donde nosotros pusimos el foco en la evolución del personaje que más nos interesaba, era en ver cómo un personaje que a priori es un hombre de acción y es un brazo ejecutor, va desarrollando una empatía por el dolor de la gente que le rodea y que luego se maximiza con la investigación de todo el tema de los nazis y se extiende a un dolor ajeno de millones de personas. La película, protagonizada por Ricardo Gómez, Vicky Luengo y Pera Ponce, se construye a través de los silencios, de un silencio democrático continuista con una dictadura hospitalaria que acogió con los brazos abiertos a personas acusadas de crímenes contra la humanidad. 12 años de partido nazi, desde que gana las elecciones hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial en el poder, con sus servicios de inteligencia generaron lo que generaron. Nosotros tuvimos prácticamente 50 años, esos no 12, 50. Servicios de inteligencia del franquismo, que por cierto habían sido adiestrados en sus métodos por los alemanes, eran muy buenos haciendo cosas muy malas. Entonces, una de las cosas que hicieron realmente bien fue ocultar esta historia. He querido pensarla para una chica o un chico de 20 años que van al cine, ¿no? Y que de repente no saben poco de la transición y mucho menos de lo que había antes, ¿no? Y intento hacer un espejo con la situación actual, con este auge del fascismo, esta revisión absurda y letrada de la historia. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent. En medio de este viaje, que comienza con la investigación alrededor de un cuerpo encontrado en extrañas circunstancias, Andrés se cruza con Colombo, interpretado por un fantástico Pera Ponce, y con Eva, una doctora también sustituta en un mundo totalmente masculinizado. Sabiendo que la mujer en el año 82 no era nada evidente, que pudiera ocupar un puesto de poder, no era tampoco fácil acceder a unos estudios superiores, sobre todo siendo de clase obrera. Entonces creo que parte de la construcción que hice con Eva tenía que ver con entender que esta chica a lo mejor se ha quedado sola un poco y creo que es una cosa bonita de los tres personajes que habitan mucho la soledad, ¿no? Y esta, en mi caso, Eva se ha quedado un poco sola, yo creo porque ha tomado una decisión de vida que en el 82 a lo mejor no era muy común. El Sustituto narra uno de los episodios menos mediáticos de la historia de España, una historia, nuestra historia, que incluso en los años 80, a las puertas de la victoria socialista, se mantuvo silente y al margen. Aybar dibuja las líneas que han definido a un país durante mucho tiempo, un lugar donde los personajes han de enfrentarse a su pasado y a su presente para crear de alguna forma una memoria colectiva, un recuerdo para no olvidar. Buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Y más cine español con Érase una vez en Euskadi, una película sobre lo que fue la adolescencia en el País Vasco en los 80. Mariana Álvarez, Aaron Piper y Luis Callejo son los protagonistas con los que ha hablado Elio Castro. Una cuadrilla de chavales de 12 años. ¿Qué tal, tío? Hola, ¿qué tal? Me he caído. Ostras. ¿Vamos, Marcos? Unos padres emigrantes a los que despectivamente se les llamaba maquetos y que desean integrarse en el pueblo. ¿Quiere quitar la dichosa boina para cenar? Que no se llama boina, que se llama chapela. Y la chapela hay que darle de sí. Tiene que coger la horma de la cabeza, que hay que explicarlo todo en casa, coño. Y como trasfondo y siempre presente la violencia de ETA y del mundo que rodeaba a esa organización terrorista. ¿Pero qué haces aquí? Nada, quiero estar contigo. Pero aquí ahora no puedes estar. Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. Shh, habla bajo. Lo que hago yo. ¿Y qué hago yo, José? Pues eso, estar aquí, ir a las manifestaciones.
¿Pero sabes por qué quieres hacerlo? ¿Por qué lo haces tú? Este es el paisaje que el director Manu Sánchez ha retratado en su primera película, un viaje a su propia infancia, al Mondragón de 1985. Yo de alguna manera fui de aquellos primeros niños que crecieron allí. O sea, pero mis padres vinieron de otras partes, en mi caso de Granada. El euskera, si tú no lo tenías en casa, en un colegio público como yo iba, el euskera era como el francés, 1 hora a la semana o 2 como mucho. Y también esos colegios públicos estaban llenos de niños como yo, igual, ¿no? Entonces, aquello generaba una cierta separación, ¿no? Es un alcohólico, Justo está nervioso. Érase una vez en Euskadi es un retrato de la vida cotidiana en el País Vasco de los años 80, según el punto de vista de unos críos. Un día a día marcado por carreras ciclistas. Es que lo que no entiendo es por qué tienes que ir tan lejos a entrenar. Y quítate el casco y sepa comer, por favor. Mamá, que no es mi culpa que nos hayamos perdido. Que además he pinchado y no se llama casco, se llama chichonera. ¿Chincho qué? Chichonera, mamá, ¿se dice chichonera? Estudiar en el colegio, jugar al fútbol en calles mojadas por la lluvia o ir al videoclub en busca de películas prohibidas. Subnormal, mierda seca. ¿Con qué mierda seca ahí? Pues cuando me compre el vídeo no vas a ver ni una peli en mi casa. ¿Os vas a comprar un vídeo, Paquito? Sí, con la paga extraordinaria de mi padre. Mira qué bien. Y todo ello bajo la mirada atenta y protectora de los padres. Y si os habéis perdido, ¿por qué no habéis preguntado? ¿Y qué te crees que hemos hecho, mamá? Es que mira que comer a las 4, a quien se le cuente. Tú lo que tenías que hacer es hablar con tu encargado. Para que le diga a su hijo y a su amiguito que cuando salgan a entrenar no salgan tan lejos, leche. Que luego se pierde una no gana para disgusto con la dichosa bicicleta. Mariana Álvarez interpreta a la madre de uno de los niños protagonistas de la película. Los problemas de las familias son los cotidianos de los que tenían esas familias en el año 85, porque todos nos sentimos reconocidos en eso, ¿no? Los que tenemos una edad, ¿no? Que en esa época era así. Porque eso es realmente la apuesta. Y luego lo demás ya es el contexto en el que viven. Pero los problemas, eso, un fin de mes, que te coman las lentejas, que no sé qué, que el niño esté bien, que no le pase nada, bueno, por los problemas cotidianos. Yo creo que ese es el gran acierto de la película. Hola, chaval, prepárate para dejar de jugar. Pero Érase una vez en Euskadi también nos invita a comprobar cómo ha ido evolucionando el cine que cuenta la historia reciente del País Vasco, sobre todo desde que ETA abandonó definitivamente la lucha armada. Manu Sánchez. O sea, la situación actual ha abierto una brecha importante en el que se hagan películas quizá como, por ejemplo, Maisabel, ¿no? Donde está hablando del perdón, de la reconciliación, pero bueno, siempre ha estado presente, ¿no? De alguna forma, y quizá estos años y quizá la situación actual ha permitido abrirnos un poco hacia el tema con mayor libertad y desde luego sin miedo. El título del film, Érase una vez en Euskadi, ya nos dice que la película es una pequeña fábula, un cuento en el que hay risas y penas, momentos cómicos y trágicos. Quizá en el film hay personajes y situaciones que merecerían más desarrollo y contenido, o que la historia se centrara mucho más en las vivencias de esos chavales que dicen adiós a su infancia durante el verano de 1985. Y que afrontarán a partir de entonces su adolescencia y madurez. Una película que se presentó en el pasado Festival de San Sebastián y cuyo título es Érase una vez en Euskadi. Porque has tenido que crecer, maldita la hora, el mundo la se muerde la cara, porque has tenido que crecer, maldita Y hay más, dejamos para el final una pequeña joya cinéfila, una fábula que firma la directora francesa Céline Sciamma, que habla de la maternidad y de la infancia y que ha ganado el premio del público tanto en Berlín como en San Sebastián. El cine de Céline Sciamma es capaz de transitar caminos poco explorados con una sutileza y una sensibilidad especial, con un impacto emocional que no está reñido con un posicionamiento político, el de romper viejos esquemas para configurar nuevos relatos. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque
porque se niega a casarse. Ya lo hizo en Retrato de una mujer en llamas, donde subvertía la mirada paternalista del artista y la musa con una historia de amor lésbico, y también en Tomboy, donde confiaba a los niños la normalización de los géneros fluidos. En Petite Maman, su nuevo trabajo, compone una hermosa historia sobre los lazos familiares que borra las distancias generacionales. Marion, tengo un secreto. No solo es mío, tuyo también. La directora francesa usa el realismo mágico y los viajes en el tiempo para hablar de la pérdida, la maternidad y el amor, con un planteamiento que reivindica esa correa de transmisión entre madres, hijas y abuelas que el cine y la literatura siempre han enfocado desde la verticalidad y el conflicto. En la fábula de Siama, esa relación es horizontal y fraternal. The film feels good. That's my main obsession. Las películas te hacen sentir bien. Esa es mi principal obsesión. Por eso pongo tanta energía en esas ideas de representación. Esa es la razón por la que no quería contar la historia de un dúo, aunque sean dos niñas. Siempre es la relación conflictiva con alguien, madres e hijos, madres e hijas, y quería contar la historia de un trío para darnos esa transmisión y darle a las abuelas la habitación entera. La historia es sencilla, parte de la ausencia de la abuela y la visita a una casa rodeada de bosque para limpiar y recoger todas sus pertenencias tras fallecer en un geriátrico. La madre se enfrenta al dolor, a los recuerdos, a la memoria de ese espacio. La niña no sabe lidiar con la tristeza, con el consuelo y con la despedida de su abuela. Estoy triste. No me despedí de ella. Lo hacías siempre. La última vez lo hice mal. Frente a ese inicio dramático, Siama opta por ir abriendo haces de luz en forma de cuento. Los cuentos de hadas a veces no son buenos, pero tienen un impacto. Son ficciones que impactan en la vida de las personas y que hablan también del abandono o del asalto, como en el caso de Caperucita. Y yo quiero hacer ficción que tenga un impacto emocional para hablar de cosas. Pero en este caso no quiero hablar de conflicto y de miedo, sino de presente y de confianza. Así que me gusta ese género del cuento de hadas, pero con una perspectiva contemporánea, y la idea de dirigirme a niños en 2021 tras pasar una pandemia global. Y ahí surge la magia. La realizadora recurre a la fantasía y a la narrativa de las fábulas para generar un encuentro íntimo entre niña, madre y abuela. ¿Qué te pasa? Prométeme que me vas a creer. Lo prometo. Soy tu hija. ¿Vienes del futuro? Para ese bucle temporal, ese sueño de conocer a tu propia madre cuando eres niño, no necesita efectos digitales, solo la propia imaginación a la que invita a su cine. Yo te quería. Sí, me parece normal. Porque ya pienso en ti. ¿Es la música del futuro? Sí. Déjame escuchar. Las dos niñas son las protagonistas del relato, cuyos gestos, risas, juegos y temores son recogidos por la mirada cuidadosa y detallista de la directora en este original y conmovedor sueño con el que busca, dice, representar la verdad, esa verdad que el cine y la literatura no han transmitido. Esta historia viene de una antigua mitología y estoy segura de que se ha contado en otro tiempo, pero no se nos ha transmitido. No es que tengas que estar pegando siempre con las formas de representar algo. Creo que tiene que ver con contar la verdad. Y creo que a los niños y a las mujeres no se les respeta en el cine. No se les respeta como personajes, pero tampoco como público. La directora solo necesita unos cuantos personajes y un escenario austero que juega con la ambigüedad temporal para crear un relato luminoso sobre los vínculos femeninos, sobre el amor y la muerte, sobre los juegos infantiles y los recuerdos. Siama logra en 72 minutos que el espectador entre en un acogedor espacio de intimidad. En mis películas nunca hay una habitación que no hayamos construido. Elijo cada azulejo, cada objeto. Con ese deseo trato de crear esa intimidad. Cuando hay muchas cosas que amas en cada plano, se crea esa intimidad. A esa conexión especial con el público, a esa sensibilidad que desprenden todas sus películas, se agarra para seguir narrando historias que emocionen en una industria cada vez más atomizada.
Soy Andrés, el sustituto. Un thriller inspirado en hechos reales. Todos sentimos mucho lo de su antecesor. Somos una comunidad que solo quiere pasar sus últimos días en paz. Ricardo Gómez, Vicky Luengo, en un apasionante thriller. Ya va siendo hora de que sepas cómo funcionan aquí las cosas. El sustituto, 29 de octubre en cines. El caso está archivado. Y en televisión esta semana ha llegado HBO Max, la nueva plataforma de streaming que ha absorbido al antiguo HBO, pero que además va a ir incorporando películas de Warner, series clásicas de HBO Originals, superhéroes de DC y hasta animación. Pero también, de momento, tenemos algunas novedades que ya podemos ver. Dani, ¿qué tal? Pues sí, ha llegado a HBO Max con el estreno de Todo lo Otro, la serie creada, escrita, protagonizada y dirigida por Abril Zamora, una dramedia en la que muestra el día a día de 5 treintañeros madrileños que viven atrapados en unas vidas que no eran las que soñaban. Dafne, la protagonista, se encuentra de un día para otro con una dolorosa ruptura, con un trabajo que detesta, una situación precaria y enamorada de su mejor amigo. Cuando casi se cumplen 10 años del estreno de Girls, la generación millennial sigue sin encontrar su sitio. Tampoco nos cansamos de revisar nuestro pasado, pase el tiempo que pase. Han pasado 22 años desde la desaparición y asesinato de la joven Rocío Baninkoff, un caso que conmocionó a España. HBO Max reconstruye este doloroso suceso con la primera entrevista a Dolores Vázquez, la principal sospechosa, que acabó cumpliendo una condena de cárcel, pero sobre todo una condena pública y mediática, a pesar de la falta de pruebas. Pasó 519 días en prisión siendo inocente y ahora habla en esta serie documental ya estrenada en la plataforma. Y le digo al dueño del bar, Manolo, fíjate lo que publica El Mundo. Una mujer amiga de la familia principal sospechosa. Claro, yo vi la reacción, luego lo hablé con Manolo y le dije, desde luego, si esta señora tiene algo que ver, hay que ver la frialdad que demuestra, porque es que no movió un músculo. No pestañeó ni se inmutó. Pero no todo va a ser HBO Max, hay más estrenos en otras plataformas. Seguimos con producción nacional con Doctor Portuondo, la primera serie producida por Filmin. Es una adaptación de la novela homónima de Carlo Padial, en la que recoge la terapia a la que se sometió con un psiquiatra cubano exiliado en Barcelona. Ahí habla de su personalidad neurótica y obsesivo-compulsiva y de un tratamiento que le cambió la vida en esta miniserie en la que la realidad y la ficción se difuminan, protagonizada por Nacho Sánchez y con Jorge Perugorría como ese prestigioso terapeuta. Tengo ataques de pánico permanentemente, ataques de ira, soy un narcisista edípico de manual, con fijación fálica y un inhibicionista también. Me excita esconderme de los demás a todas horas. No tengo carnet de conducir, también, que creo que es interesante. Tampoco sé nadar, ni ir en bici, ni... No sé, es que me da miedo prácticamente todo, y absolutamente todo el mundo también. Y para terminar, una propuesta internacional, Movistar Plus ha estrenado la nueva joya de la BBC, La sangre helada, una miniserie basada en una novela que lleva a la pequeña pantalla la historia de supervivencia de un doctor que se embarca como cirujano en un ballenero rumbo al Ártico, pero que vivirá toda una experiencia terrorífica. Protagonizada por un imponente Colin Farrell y por Jack O'Connell, tiene una gran ambientación histórica, con unas localizaciones reales que son su principal valor. Mientras vamos hacia el norte, a la bahía de Baffin, la tripulación se entretiene empalmando cabos y revisando arpones. La moral está alta tras el éxito con las focas y están ansiosos por cazar alguna ballena. El cine en la SER con Pepa Blanes. Terminamos el cine en la SER con Margarita y los lobos, el musical sobre el aborto que dirigió Cecilia Bartolomé en pleno franquismo. La directora recoge esta semana el premio de honor del Festival de Cine de Mujeres. Nos vamos con ella y dándole las gracias a Juan Aranaz, José Manuel Romero y a Laura Martínez. Adiós. Señor Lorenzo del Valle, soy una mala pintora y lo sé. ¿Estás borracha? Ni siquiera soy pintora y lo sé. Pero hacer que un experto me lo confirme oficialmente... Si lo sabes, ¿qué te importa que te lo diga? Es una maldad. Estate quieta. Gratuita. Y solo por el gusto de hacer daño. Está bien, ¿no? Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.